Hoy es miércoles 25 de octubre del año 2023. Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde. Empezaremos con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor propio. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartándonos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes, presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los mediums, a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas, la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que han a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el acogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Estamos leyendo el libro En las fronteras de la locura, dictado por el espíritu Manuel Filomeno de Miranda y psicografiado por Divaldo Pereira Franco. Numeral 30, reencuentro, página 277. El doctor Alberto cumplió lo que prometiera a Yolinda y llamó por teléfono a Roberto para darle las buenas noticias sobre el estado de franca recuperación de la esposa y dejándola libre para ser visitada. Comportamiento ese que le sería muy útil. Como el esposo y la suegra ya habían programado ir al hospital, se confirmó para el sábado por la tarde la visita de los dos a la casa de salud, habiendo consentido también el gentil psiquiatra en asistir, pues deseaba acompañar las reacciones de la paciente en aquel momento de convivencia familiar. A la hora y día convenidos, los familiares fueron al encuentro de la querida enferma con la serena ansiedad y el anhelo de encontrarla bien dispuesta. Sin la presencia psíquica de Ricardo, ni la psicósfera enfermiza, alentada por partidarios de Elvidio, su cuadro se presentaba alentador. Se restablecía mentalmente y comenzó a cuidar de su apariencia, alimentándose mejor ante los estímulos de Palmira, la afectuosa enfermera. Con el propósito de cooperar con el programa de recuperación de la ex obsesa, el doctor Becerra nos invitó a participar de la entrevista familiar, lo que nos brindaba la oportunidad de bendecido aprendizaje, por el interés que nos movía en el seguimiento del drama de la joven señora y de sus afectos. Siendo así, cuando llegaron los esperados familiares, ya nos encontrábamos allí en actitud de respeto por su intimidad y con cariño fraterno por sus preciosas existencias. Por sugerencia del médico, el reencuentro tuvo lugar en una agradable sala de estar, atenuando así cualquier impresión penosa a los familiares o de congoja a la internada. Al ver a Roberto y a la madre manifestando aún alguna debilidad orgánica y algunos tics nerviosos, Yolinda nos abrazó con lágrimas incontenibles, como viendo a los visitantes. He sufrido como solo Dios sabe, expresó con sollozos conmovedores. Todos son bondadosos conmigo, pero padezco extrañas pesadillas que me enloquecen. Te comprendemos, querida, le interrumpió el esposo, inspirado por el hermano Jovencio. Podemos imaginar lo que te sucede. Aún estamos unidos en el mismo dolor, aunque en situaciones diferentes. Nosotros participamos solidarios de tu calvario, que también nos liberará. Recuerda que si no hubiese sucedido la crucifixión del justo, la humanidad no tendría la gloria de la resurrección, con que Él nos anuncia la libertad y la gloria total. La palabra oportuna del esposo la calmó, permitiendo al médico un comentario hecho con mucha propiedad. La lamentación, manifestó jovial, es portadora de efluvios malignos que deprimen a la persona e intoxican al paciente, teniéndolo en el área de pesimismo. Optimismo, alegría, esperanza de días mejores son también psicoterapias oportunas en cualquier problema y muy especialmente en la faja del comportamiento mental. Es por eso que las religiones preconizan la confianza y el valor, el perdón y la fe,
la humildad y la paciencia, logrando éxito con sus fieles. Sin duda, esas técnicas de acción moral o virtudes, como quiera llamárseles, son excelentes procesos de preservación del equilibrio emocional. Hoy se sabe científicamente que la buena palabra, expresada con entusiasmo, hace que el cerebro y el hipotálamo segreguen una sustancia denominada endorfina, que actúa en la médula y bloquea el dolor, tal como ocurre en la acupuntura. Así, oír y hablar de forma positiva, sonreír con natural y justa alegría hace muy bien a todas las personas. El ceño fruncido y la amargura obstinada demuestra desaliento interior, desajuste emocional. No sabía que el doctor es religioso, interfirió la señora Angélica. Y no lo soy, aclaró éste delicadamente. No lo soy. Si consideramos que para ser religioso es necesario estar vinculado a alguna confesión de fe o a alguna iglesia, en el estudio de la psiquiatría desde los tiempos de estudiante universitario me sentí estimulado a reformular los conceptos de fe que traía desde la infancia y la juventud. No obstante, indagué y medité más sobre Dios, la vida y sus intrincados misterios que, finalmente, no son más que el desconocimiento de las leyes que rigen el equilibrio general y mantienen el orden. Lo inusitado, tenido como sobrenatural, lo ignorado, considerado como milagroso, no pasan de ser acontecimientos explicables en una mecánica no necesariamente física, sujeta a los dispositivos materiales. Finalmente, todo es energía en diferente estado de presentación. Del mismo modo, no toda la materia puede ser tenida como igual, variando en el trama y contextura, gracias a la aglutinación de moléculas que constituyen la apariencia. Así, el pensamiento es fuerza que estructura y modela formas, interfiriendo en áreas mucho más amplias de la vida. Pero no soy yo quien está siendo visitado, no pretendo desviarlos del objetivo de este encuentro agradable. Los presentes sonrieron y pasaron una conversación más amena, abordando cuestiones de interés familiar y afectivo. El médico notó la necesidad de mayor discreción, se justificó para ausentarse de la sala e informó que volvería más tarde. Se sentía complacido con la reacción de la joven y con el brillo que viera en los ojos al recibir las flores que el marido le trajera, así como los dulces que la madre le brindara, eran preanuncios seguros de reequilibrio. Los esposos y doña Angélica no ocultaban la alegría que se les dibujaba en los semblantes iluminados por la esperanza. El doctor Becerra se acercó a Yolinda y le aplicó fuerte inducción mental que la joven recibió como si fuera una inspiración, haciéndole recordar algo muy importante. Con las manos tomadas por el esposo, sintiendo el calor de apoyo y de solidaridad humana, ella dirigió la mirada rápidamente hacia la ventana abierta, extendiéndola hasta el jardín, y la detuvo un poco más allá del rectángulo iluminado para sumergirse en un silencio que se hizo general. Después, a pesar de estar recibiendo fuerzas del instructor, la misma con sufrimiento relató: es preciso confesarles una falta. La madre cuidadosa intentó interrumpirla, no logrando el resultado. Antes de enfermarme, me sentía muy angustiada porque había concebido, y como no deseaba la maternidad, aborté. De lo que me arrepiento, sinceramente, y ruego perdón a Dios y a ustedes. El marido y la madrecita fueron sacudidos por la fuerza del impacto que consiguieron calmar. Comprendieron la magnitud y el significado de aquella atormentada confesión, logrando controlarse, amparados también por el mentor. Influenciada por el hermano Juvencio, la viuda le transmitió las palabras acertadas. Es que ya estabas enferma sin saberlo, hija mía. Dios es todo bondad y ha de perdonarte por medios que ignoramos. Yo lo sé, mamá, y creo que ya me está perdonando. El crimen oculto es cruel mientras queda en silencio, enterrado en la conciencia. Al confesarlo a ti y a Roberto, que nunca merecieron ser afligidos, es como si le tirase un terrible peso que me aplastaba, asfixiándome el alma. Además de eso, me gustaría decirles que estoy dispuesta a ser madre. Luego que Dios me lo permita, aunque no sea totalmente de mi agrado, será una forma de rehabilitarme. Sin más, sus lágrimas brotaron incontenibles. El marido le besó las manos y la madre la abrazó, exclamando: Señor, loado seas, mi hija está en paz. Ayúdala a preservar esa paz. Ella también no pudo dominar las lágrimas de justo júbilo. El encuentro familiar llegaba al clímax y aún bajo la influencia del bienhechor, Yolinda explicó: este cambio de actitud aconteció después de un sueño que tuve hace poco. Fue tenebroso y feliz. Recuerdo poco, pero estoy convencida que fue durante esta situación que todo cambió en mí. La suegra y el yerno cruzaron la mirada
y dijeron casi al mismo tiempo: los sueños son acontecimientos que la mayoría de las veces están sucediendo o irán a ocurrir. Evitando preocuparla, no agregaron nada más. Doña Angélica, no obstante, indagó y sugirió: ¿has orado, hija mía? No te olvides del valor de la oración y de los recursos que la súplica nos permite en términos de paz. Antes, le respondió, yo no conseguía orar, en el aturdimiento en el que me encontraba y también porque no tenía condiciones de hacerlo por el crimen cometido. Ahora ya consigo pensar en Dios y rogarle ayuda. En verdad, cuando más se necesita de la oración, recelos, escrúpulos y tormentos que generamos interfieren, impidiendo la bendición de la comunión con lo alto justo con los momentos en que se hace más importante su acción. En ese momento el médico volvió e intervino cortésmente. Creo que no podremos arreglar todos los problemas de la familia de una sola vez. Dejemos a nuestras pacientes descansar. ¿No les parece bien? Bajo estas condiciones se despidieron los familiares agradecidos y optimistas, invitando a Palmira, que estaba en el corredor próximo, para acompañar a Yolinda de regreso a la sala. Al salir, el médico señaló: si el cuadro continúa como ahora se nos muestra, podremos dar de alta a nuestra paciente en los próximos 10 días. Disminuiremos la dosis de medicamentos antidepresivos y dejaremos solamente una terapia de mantenimiento que podrá ser suprimida oportunamente, evitando dependencias perjudiciales e innecesarias. En la familia reinaba una euforia instintiva, preanunciando los resultados felices. En cierto modo, gran parte del éxito en cualquier proceso desobsesivo depende del propio enfermo, después de recibir la ayuda superior que lo predispone a entender la problemática y al discernimiento de las responsabilidades. Recordemos que Yolinda era de temperamento difícil y al padecer de periódicas dominaciones obsesivas se adaptó a la situación rebelde, cayendo en caprichos y extravagancias tan inútiles como perniciosas. Bajo la enfermedad que la maltrataba, en los intervalos que pudo ejercer dominio sobre su juicio, logró apreciar el significado de la salud y valorar la forma como vivía, lo que tenía y de lo que disponía en afectividad y en oportunidades de ser feliz. Después del encuentro espiritual y los beneficios de él resultantes, comenzó a aquilatar la vida dentro de una nueva escala de valores, ansiando por alcanzar la salud. Mientras tanto, consideremos que la ausencia de Ricardo con su acción destructiva contribuyó mucho para el nuevo estado mental y emocional de Yolinda. No obstante, el deseo de recuperarse y el esfuerzo que empleó para huir del remordimiento, pensando en la rehabilitación a través de la futura maternidad, a luchar contra la depresión y anhelar el regreso a la familia, facilitaron considerablemente la fluidoterapia propiciada por el mentor y por el padre, nuestro hermano Juvencio. Como no existe violencia de ninguna naturaleza en los soberanos códigos de la justicia divina, el libre albedrío asume un papel de alta relevancia en todas las empresas humanas. Por ejemplo, en la terapia del pase, la disposición del paciente ejerce un papel preponderante para los resultados. La mala voluntad habitual en muchos enfermos que se enfadan con facilidad los hace exigentes e irascibles, lo cual genera energía de alto poder destructivo que irradia del interior de la persona hacia el exterior, produciendo la anulación de las fuerzas que parte de afuera hacia adentro. Yolinda, inspirada y apoyada como fue, lo que además sucede con todos nosotros, abrigó la inspiración positiva, resolviéndose a cooperar, lo cual facilitó mucho la continuación del socorro que se le suministraba. Aún así, hubo días más difíciles en los que el aturdimiento interior resultante del natural cambio de comportamiento le provocaba extrañeza, consecuencia, es cierto, del viejo y arraigado hábito que se había convertido en actitud normal ante la vida. Al día siguiente, doña Angélica contó a su amiga Cibele lo reconfortante que fue el encuentro con la hija en el hospital. Decía estar eufórica y confiada en Dios. La médium espiritista, igualmente confiada, le solicitó permiso para presentarle a ella y a su yerno al señor Arnaldo, presidente de la casa que frecuentaba, en caso de acceder, por supuesto, con el fin de que pudiera cooperar en el total reequilibrio de la joven señora enferma cuando ésta regresara al lugar. La progenitora de Yolinda accedió enseguida en recibirlos aquel mismo día, en caso de que el encuentro pudiese ser programado. Sin más demora, las señoras entraron en comunicación con Roberto y el devoto espiritista, quedando fijada para las 20 horas la recepción fraternal en casa de doña Angélica. La señora Angélica ignoraba los postulados del espiritismo porque estaba sinceramente ligada a la religión católica.
aguardó a los visitantes con cierta preocupación. Tantas veces había oído comentarios ácidos y deprimentes sobre la doctrina de los espíritus que poco le faltó para sentirse deprimida al abrigar recelos desacertados. Mientras recordaba al doctor Becerra de Meneses, cuya vida de amor y caridad la sensibilizaba, recuperó la serenidad y esperó la hora con la consideración que le merecían los visitantes. Sabiendo del programa elaborado, inspirado a Cibele por el bienhechor, me invitó a estar presente en la conversación que se establecería para auxiliar a la familia con informaciones y directrices para la completa recuperación de la enferma cuando la misma fuere dada de alta en el hospital. Siendo así, anticipamos nuestra presencia en pocos minutos antes de que llegasen los visitantes. El diligente hermano Juvencio nos recibió cordialmente, manifestando espontánea alegría y mucha confianza. A la hora marcada llegaron doña Cibele y el señor Arnaldo, que fue presentado jovialmente por la intermediaria del encuentro. Modesto y esclarecido, el hermano Arnaldo conquistó a los anfitriones después de ser presentado por la señora Cibele. Irradiaba mucha serenidad interior que lo envolvía en un halo de simpatía, produciendo una agradable impresión, lo que facilitó una conversación franca y productiva. Roberto le relató la problemática de la esposa, evitando pormenorizar el drama del aborto, e intentó situar la enfermedad dentro de un cuadro de psicosis maníaco-depresiva, conforme al diagnóstico psiquiátrico y refiriéndose a las excelentes disposiciones que la paciente demostraba en aquellos días. Durante el informe solicitó la opinión del visitante sobre el tema según el concepto espírita. Para nosotros los espiritistas, explicó con voz pausada el interlocutor, todos los problemas que afligen a la criatura humana proceden de ella misma. Es el espíritu el agente de los acontecimientos que lo afectan, adquiere experiencias que lo promueven a la evolución, repara en una existencia los errores cometidos en otra, inicia nuevas tareas o corrige las anteriores y almacena sabiduría con lo que crece en la vida a través del conocimiento y amor. En ese largo proceso de desarrollo espiritual, no son pocas las veces que se compromete con el mal, atrayendo enemistades o generando enemigos, que se le asocian al conjunto espiritual de los cuales se libera solamente a costa de pesados tributos de sufrimientos y testimonios de arrepentimientos y amor. En muchas situaciones de esa naturaleza surgen obsesiones de pequeño o gran alcance, mediante los cuales aquellos que se consideran desaprovechados en sus recursos y posiciones embisten coléricos con reclamos absurdos creados por su inferioridad moral, de lo que no se dan cuenta, invitando al infractor a la consideración del comportamiento y oportuno ajuste emocional. Por lo tanto, las obsesiones derivan de faltas cometidas por la víctima actual en otras oportunidades y que no fueron convenientemente reparadas. La presencia de la culpa instala en el deudor un efecto psíquico que le permite recibir el plus de su adversario, consciente o inconscientemente, dando inicio al intercambio psíquico de los envueltos en la misma trama infeliz, naciendo allí la aflicción del ser humano que lentamente va siendo dominado por la fuerza del agente agresor que se le apodera de la casa mental. En otros casos, cuando la falta perpetrada es muy grave, la acción corrosiva de la que se hizo objeto el pensamiento malévolo desgasta las estructuras moleculares del perispíritu, órgano intermediario entre el cuerpo físico y el cuerpo espiritual, encargado de modelar las futuras formas y equipos orgánicos para el espíritu, dando origen a procesos de locura, alineaciones o deformidades mentales, limitaciones psíquicas, disturbios fisiológicos, en fin, enfermedades reparadoras que son el bendito vertedero de las imperfecciones vividas. De esta forma, los espiritistas creemos que el hombre es el autor de su destino y que en cualquier proceso de evolución, por el trabajo y redención en el dolor, siempre hay interferencia de los adversarios desencarnados que aumentan la prueba del comprometido en el rescate, así como la inspiración y la ayuda de los buenos espíritus, que a todos nos ampara, auxiliándonos en la ascensión cuando nos permitimos sintonizar con ellos, atendiendo sus inspiraciones y directrices. El hermano Arnaldo hizo una pausa oportuna y ante el silencio y la atención de los oyentes prosiguió. Por lo que me narró brevemente, el estimado amigo no descarté la hipótesis de la obsesión en el cuadro de la enfermedad de su joven señora. Con esto, no nos atrevemos a negar el acierto del diagnóstico médico, tanto como del tratamiento que la misma viene siguiendo.
Muy interesado en la orientación, Roberto a su vez interrogó: tratándose de una interferencia espiritual conforme su proposición, ¿cómo es que ella mejoró si la terapia aplicada fue solamente la académica? En una conversación edificante como aquella, que tenía por objetivo resultados superiores, el tema fluía bajo la inspiración conducida y canalizada por los fines que el mentor planeara. Así entonces, sintonizando en la faja mental del doctor Becerra, el hermano Arnaldo respondió: la acción de los buenos espíritus no se produce, como es obvio, solo en las reuniones espíritas especiales. El amor de Dios no tiene límites y su misericordia se manifiesta en las formas más variadas de las que esos mensajeros de la luz muchas veces se hacen intermediarios. Una súplica ungida de amor, un pensamiento de piedad o del real interés por alguien, una actitud de auxilio, un gesto de bondad, atraen, entre otras manifestaciones de orden fraternal, a los espíritus superiores que nos guían y amparan, facilitándonos la tarea de crecimiento hacia Dios. En el presente caso, las oraciones sinceras de alguien suplicando auxilio ciertamente atrajeron la atención del Señor, permitiendo el comienzo de todo un trabajo que fue realizado más allá de los límites del mundo objetivo corporal. La vida es de naturaleza espiritual y el hombre es un espíritu encarnado de cuyo mundo verdadero procede y para donde regresa. Mundo de causa es el parafísico, utilizando una expresión ahora en boga. En consecuencia, la vida verdadera, el espiritual, siendo la física una copia aún grosera o por lo menos imperfecta de aquella que es real. Gran parte de las actividades que rodean a la criatura humana allá tienen curso y se desarrollan por ser un mundo pulsante con leyes y organizaciones con vida plena, en fin. Creo que la ayuda suministrada a la señora Yulinda se desarrolló más allá de la esfera física, bajo saludable dirección, apartándola de las energías viciosas, liberándola de alguna interferencia opresora, obsesiva, de cualquier advertencia espiritual. Me parece lógico, interrumpió la señora Angélica, considerando el hecho de que, además de rogar a Jesús por mi hija, comencé a suplicar al doctor Becerra de Meneses, de quien mucho he oído hablar, inclusive por nuestra amiga Cibele, para que la socorriese y nos auxiliase. A partir de entonces, y específicamente en una de las noches de carnaval, rogué entre lágrimas su intervención junto al maestro, dejándome dominar por un extraño y agradable bienestar. Después de la oración me adormecí y soñé con mi hija en una confusa situación violenta, despertando, sin embargo, con serenidad y mucha confianza interior. Pie de página. Veré el libro de los espíritus de Allan Kardec, libro 2, capítulo 8, pregunta 408-418, nota del autor espiritual. Posteriormente, la misma noche, tuvimos sueños idénticos, Roberto, Cibele y yo. ¿Serían estos sueños algo real? Mientras el cuerpo duerme, explicó, seguro, el espíritu se desprende parcialmente de la materia cual encarcelado que anhela la libertad, ampliando sus facultades y percepciones, yendo a encontrarse con personas o en lugares donde les gustaría estar siempre. En esta situación, toma conocimiento de situaciones y de hechos, registra impresiones de acontecimientos poco habituales y participa de actividades que son propias de los sitios en los cuales se encuentra. Tiene oportunidad de trabajar al lado de los bienhechores de la humanidad por el progreso personal y de la tierra, de acuerdo al propio grado de adelanto, y no siempre recuerda cuando despierta en el cuerpo las situaciones y sucesos en las que participó. Muchos científicos, artistas y pensadores que ofrecieron al mundo las valiosas contribuciones para el progreso aprendieron antes de nacer, cuando se encontraban en espíritu, desprendido de la materia, lo que más tarde recuerdan y luchan por realizar. Otras veces, y en los casos referidos cuando están parcialmente liberados del cuerpo por el sueño, estudian y trabajan en inventos y producciones que después llevan a la práctica en la esfera física, auxiliando y promoviendo la evolución de la humanidad. Lo contrario también ocurre en lo que respecta a los que cultivan las pasiones primitivas, trasladándose en dirección a regiones y mundos inferiores, moral e intelectualmente, donde dan lugar a las tendencias groseras, participando ahí de espectáculos deprimentes e infelices, en los cuales se complacen con aquellos que les son similares, afines. El sueño, considerado una forma de muerte breve, propicia a los hombres a continuar en contacto con el mundo espiritual de donde proceden en cierto modo, recordándoles sus orígenes. Entre tanto, no siempre guardamos la conciencia de lo que soñamos, ya sea porque
No nos conviene recordar por un automático bloqueo en la memoria o en razón de la propia condición material un tanto grosera que en las personas menos adiestradas impide la lucidez de las situaciones entorpeciéndola. Haciendo un breve silencio, agregó: en el caso que estamos tratando, creo que la señora Angélica, después de orar, fue llevada en espíritu a visitar a la hija, manteniendo un encuentro con ella en el cual toma conocimiento de los sucesos que le estaban programados por algún espíritu bueno. Creo también que su oración sincera atrajo al espíritu Becerra de Meneses, que la debe haber auxiliado, comenzando a asistir a la enferma, como a su familia, propiciando una nueva reunión como es habitual para el estudio y solución de la problemática aflictiva. Como es comprensible, no se torna imprescindible únicamente la acción física para que se alcancen los efectos morales y espirituales positivos. El intercambio entre espíritus encarnados es muy grande en la esfera de los sueños y mucho mayor aún de estos con los desencarnados. A pesar de ser conocedor de la doctrina espírita y hombre esclarecido intelectualmente, el hermano Arnaldo en aquel momento se encontraba muy inspirado por el abnegado mentor que lo inducía a encaminar las cuestiones de modo de aclarar el caso Yulinda y familia de una forma optimista y alentadora. Usted tiene razón, replicó doña Angélica. En el segundo sueño yo tuve la impresión de reencontrar a Juvencio, que se presentaba muy activo en la solución de la enfermedad de nuestra hija. Además, la coincidencia de Roberto y doña Cibele experimentando las mismas impresiones en aquella noche nos lleva a concordar con los esclarecimientos que el amigo nos trae. Me gustaría hacer una pregunta que puede parecer ingenua en el supuesto caso que no lo estemos cansando. Ante el consentimiento del espiritista, ella indagó: ¿por qué Dios permite que los espíritus malos perturben a las criaturas humanas como si fuesen demonios vengadores? La ley de Dios, informó tranquilo el visitante, es de amor. Base de la creación, todos los códigos del equilibrio resultan de la observancia de ese dispositivo estructural de la vida. Cuando alguien no respeta la armonía que está vigente en todas partes y perjudica al prójimo, cae involucrado en el proceso de restauración del orden mediante acciones dignificantes o a través del sufrimiento resultante del desconcierto provocado. Los espíritus son las almas de los hombres liberados del cuerpo físico, por lo tanto, no son ángeles ni demonios. Los que fueron ultrajados sufrieron sin aparente justa causa. Los perjudicados, por desconocer los códigos de la soberana justicia y por ser vengativos e infelices, tal como ocurre en la tierra, se deciden por la venganza cobarde, dando lugar a las obsesiones, a las persecuciones sistemáticas con que afligen a sus adversarios. Claro está que su acción nefasta será innecesaria si se tiene en cuenta los recursos naturales de que la vida dispone para disciplinar y reeducar a sus infractores. El consentimiento del Padre en hechos de tal naturaleza se explica por otorgar a la víctima de ayer el perdón y a su verdugo el arrepentimiento, por cuyo medio recomienzan una nueva experiencia carnal, pacificándose y trabajando ambos por el progreso personal así como por el de todos. Normalmente, esos perseguidores sufrieron en las manos de aquellos a quienes ahora hieren: traiciones, viles homicidios, infidelidad conyugal, robos, calumnias soeces, abortos delictuosos, hoy tan de moda. Esos crímenes son ignorados por la legislación humana, pero jamás por la conciencia personal y cósmica. Por causa de la dureza de vuestros corazones, se refirió Jesús cierta vez a los acontecimientos negativos en que nos vemos envueltos, es que tienen vigencia los sufrimientos de esta y de otra magnitud. La victoria del amor, no obstante, es inevitable. Todos estaban agradablemente sorprendidos y de conformidad con la lógica que surgían de las consideraciones presentadas. Doña Angélica y Roberto, ante el anuncio de la palabra aborto, recordaron la confesión de Yulinda y de inmediato comprendieron que fue ese hecho lamentable lo que desencadenó su desequilibrio. Continuó la conversación desenvuelta y elevada cuando el hermano Arnaldo sugirió la lectura inicial del Libro de los Espíritus de Allan Kardec, refiriéndose a la excelencia de la obra y al trabajo titánico realizado por el sabio de Lyon. Se ofreció inclusive a participar de los estudios en torno al libro, sugiriendo que se instaurase el hábito semanal de meditación del Evangelio en el hogar, cuya realización ofrecería excelentes recursos terapéuticos a la paciente durante su convalecencia en aquel domicilio. Los anfitriones exteriorizaban una real alegría, aceptando la gentil oferta, que agradecieron, sirvieron una ligera merienda,
dando por terminada la oportuna y saludable visita. Doña Angélica, renovada, expresó su agradecimiento a la amiga y después de la salida de los invitados se detuvo entretejiendo consideraciones con el yerno, quien, vivamente impresionado con los conceptos oídos, reconsideraba las opiniones respecto del espiritismo a partir de aquel momento. Este es del numeral 30. ¿Quieres hacer algún comentario? Está bien así. ¿Sí? Reencuentro feliz. Ok. Ahora nos tocará el numeral 31. Regreso al hogar. Página 293. La fluidoterapia continuaba siendo suministrada a Yulinda, ya fuera por su progenitor y cooperadores de nuestro plano o por el mentor en las visitas que le hacíamos con la asiduidad posible. Retirada la causa de la perturbación, los efectos fueron pasando poco a poco, mientras la paciente, inspirada por los amigos espirituales, fue modificando el paisaje mental, adoptando un comportamiento de razonamiento más profundo y positivo, mientras anhelaba el restablecimiento conservando imágenes optimistas. El tratamiento psiquiátrico, a su vez, contribuía a la indispensable armonización del sistema nervioso, lo cual permitió que 10 días después de la visita de los familiares ella fuera dada de alta y regresara al hogar. Por estar aún débil, doña Angélica insistió en tenerla en su casa junto al esposo, evitándole excesos en tareas innecesarias. La apariencia de la joven señora era agradable, aunque con una ligera contracción facial, en forma de tic nervioso que con el tiempo se eliminaría. Sin embargo, nada hacía recordar el aspecto amargo y depresivo que tenía en el momento en que fuera internada de urgencia. Había transcurrido un periodo de 40 días desde que se iniciara el tratamiento especializado. La asistencia espiritual, entre tanto, comenzó a aplicarse a partir de la primera visita del mentor. Hacía menos de 3 semanas, no obstante todos esos cuidados de ambas esferas de acción de la vida, el efecto duradero dependería de la propia paciente, de sus actitudes mentales y conducta moral, mediante cuyo comportamiento evitaría o desencadenaría futuras y lamentables perturbaciones. La manifestación de la obsesión en el hombre es síndrome de mediunidad presente en él. La dirección moral y las actividades que se apliquen a esa facultad responderán en el futuro por los resultados que se incorporen al modus vivendi de la persona. Regularizado el problema de obsesión, se abren las posibilidades más amplias para el ejercicio de las facultades mediúmnicas. Liberado del esquema de la dificultad personal no significa el rescate inmediato de la deuda. Además de eso, nace el deber de contribuir en favor del prójimo envuelto en inquietudes semejantes o de otra naturaleza. He ahí por qué la caridad es el camino de la paz y al lado del conocimiento se hace la fuente bendita de la autoiluminación. Atendiendo a las sugerencias del hermano Arnaldo y aguijoneado por la curiosidad, Roberto adquirió el libro de los espíritus y comenzó a leerlo. Se detuvo en la magistral introducción de la obra, considerando el esfuerzo del codificador, los criterios adoptados en la elaboración del libro, la gravedad del asunto, sobre todo, lo sensibilizaron favorablemente. El carácter moral, la calidad intelectual, el discernimiento y la austeridad del maestro leonés ante los desafíos que se presentaban al iniciar el trabajo y que fueron superados a golpe de perseverancia y paciencia, de análisis frío y de valor con los que se desbarató las complejidades de la mala voluntad de unos y las heladas de otros, presentando en un modo una filosofía capaz de explicar los más variados interrogantes del pensamiento y las dudas como acomodadas situaciones éticas entonces vigentes. A medida que fue introduciéndose en el contenido profundo del trabajo, experimentaba una manifiesta avidez por conocer los variados temas de estudio, anotando las dudas y nuevos interrogantes que le surgían de inmediato, encontrando en las páginas siguientes con claridad lógica y firme contextura las respuestas a las mismas. De ese modo, en una semana de examen consciente, enfrentó un nuevo universo fascinante, libre de mitos, abriéndole el entendimiento de la fe razonada, abrasadora. En ese estado del espíritu realmente impresionado con la doctrina que iba absorbiendo por la razón, recibió a la esposa con increíble júbilo. Doña Angélica, a su vez, por su temperamento dócil y su formación religiosa, recibió de regalo de la amiga Cibele un ejemplar del Evangelio según el Espiritismo, también de autoría de Allan Kardec. La lectura amena del contenido cristiano, explicando los dichos del maestro y cuidando específicamente el sentido moral de la lectura de su doctrina,
sin preocuparse de las palabras alteradas, sustituidas tantas veces a lo largo de los siglos, de las frases mutiladas y adaptadas a los intereses de individuos, grupos y ortodoxias religiosas del pasado y del presente. Proporcionó a la neófita una visión clara, bella y sin limitaciones de la buena nueva, en cuyo contenido Dios es amor, superando el empleo antropomórfico y arbitrario del Dios temor tradicional atemorizante. Al desarrollar la justicia divina a través de la reencarnación, el Evangelio le proyectaba luz de meridiana claridad en los textos que de otra forma serían absurdos, interpretando mejor las palabras de Jesús y sus directrices con respecto a la vida, a la inmortalidad, a los renacimientos corporales y a la acción de la caridad, sin cuya vivencia no hay salvación para nadie. Así, la psicósfera ambiente era agradable y saludable, propiciando renovación y entusiasmo a la convaleciente. Una vez pasados los 2 primeros días de los correspondientes cuidados en los que no se hablaba directamente sobre la enfermedad para evitarle susceptibilidades, fue Yolinda quien inició el asunto después de cenar. Se refirió al temor que la había dominado en aquellos días y a la visión que no podía definir si era interna o externa de un ser que la amenazaba, herido, vengativo. Es cierto que podía parecer una alucinación, sin embargo se trataba de un hombre que muchas veces estaba acompañado de otros iguales o más crueles y burlones que él, los cuales le reprochaban con acusaciones y flaquezas, alentándola al suicidio o llevándola a la locura total. Relató que la situación le parecía de alguna manera antigua. Se sentía antes de la internación atormentada sin motivo aparente, lo que le producía los cambios bruscos de humor, inseguridad y cierto desconocido disgusto contra la vida. Después del aborto, al cual se sintió inducida a practicar por un extraño y poderoso sentimiento de rebeldía contra el ser en formación, todo empeoró de golpe. Por lo demás, la conciencia afligiéndola, como si propiciara un puente para que aquellos seres vengadores atravesasen la distancia que aún los parecía separar, alcanzándola inexorablemente. Sus sufrimientos eran indecibles. En uno de esos instantes soñó con un ser angelical que se arrepintió del aborto, predisponiéndose a la maternidad, lo cual dio inicio entonces a una nueva etapa. La conversación amena, sencilla, atrajo al bienhechor y a nosotros que tuvimos la oportunidad de participar del momento elevado, intentando desarrollar la comprensión entre los familiares del hermano Juvencio, quien estaba igualmente presente y jubiloso en torno a las cuestiones espirituales. De ese modo, tocando las sienes de doña Angélica, el doctor Becerra comenzó a inspirarla. La gentil señora, después de las palabras de la hija, ungida de sinceridad, ponderó: creemos totalmente en tu narración. Estamos, Roberto y yo, adquiriendo una comprensión diferente y más completa de aquella que teníamos anteriormente sobre muchas cosas. Estoy leyendo un libro y me encuentro en un capítulo que aclara lo que nos acaba de decir. Voy a buscarlo. Se levantó, tomó el Evangelio según el Espiritismo y con satisfacción lo abrió en el capítulo 12, amado a vuestros enemigos, pasando a leer con calma el ítem número 6, deteniéndose particularmente en el siguiente texto. En otro tiempo se sacrificaban víctimas sangrientas para apaciguar a los dioses infernales, que eran los espíritus malos. A los dioses infernales han sucedido los demonios, que son la misma cosa. El espiritismo viene a probar que esos demonios no son más que las almas de los hombres perversos que aún no se han despojado de los instintos materiales, que nadie logra aplacarlos sino mediante el sacrificio del odio existente, es decir, a través de la caridad, que no tiene solo por efecto impedirles que hagan el mal, sino el de conducirles al camino del bien y contribuir a su salvación. Es así que el mandamiento, amad a vuestros enemigos, no está circunscrito al círculo estrecho de la tierra y de la vida presente. Antes, formó parte de la gran ley de la solidaridad y la fraternidad universal. Pide página 52ª edición de la Fe, nota del autor espiritual. Ahora bien, hemos de convenir que el texto explica perfectamente lo que está sucediendo. Hija mía, estoy convencida que los espíritus interfieren en nuestras vidas, tanto los buenos como los malos. ¿Cuántas veces Jesús expulsó a los malos espíritus o demonios, como eran llamados, de aquellos que sufrían sus persecuciones? De la misma forma lo vemos en el Tabor, conversando con otros 2 espíritus, estos al contrario buenos, Moisés y Elías. En la ocasión de su transfiguración, estamos sumergidos en un océano de vida, en el cuerpo o fuera de este, cada cual prosiguiendo como es sintonizado con quien se afina. Muy bien, intervino Roberto, eufórico. El progreso de la suegra en el espiritismo es sorprendente, bravo.
Al oír pronunciar la palabra espiritismo, Yolinda indagó un tanto forzada. «Mamá, ¿es que has abandonado el catolicismo y te involucraste en esas cosas de espiritismo?» «No por ahora, hija mía. Es necesario relatarte lo que nos viene aconteciendo a Roberto y a mí». Con mucha naturalidad, la progenitora le narró las experiencias oníricas, la vieja amistad con doña Cibele, sus comentarios culminando con la visita que habían recibido del señor Arnaldo, así como de sus palabras esclarecedoras y oportunas. La convaleciente la oyó con sincero interés y después expresó el deseo de conocer personalmente al hermano Arnaldo, para de esta forma recoger de él mismo informaciones que le completasen los razonamientos, llenando algunas lagunas que quedaban sin aclarar. Roberto expuso las propias sorpresas, refiriéndose a la lectura en que estaba empeñado y cómo el espiritismo respondía a las incógnitas e interrogantes de la vida. Se extendieron en comentarios positivos sin ninguna carga negativa de prejuicios, con los cuales se desvirtúan los hechos, coincidiendo en invitar al señor Arnaldo y a doña Cibele para un encuentro el próximo domingo. En ese clima, doña Angélica propuso que pronunciasen una oración de gracias, lo que ella misma, inspirada por el amigo espiritual, hizo con devoción, produciendo un inexplicable bienestar en todos. Se iniciaba un nuevo camino para ellos que deberían recorrer a lo largo del tiempo, creciendo en el bien y liberándose de los compromisos negativos anteriormente contraídos. En el día combinado, los invitados comparecieron joviales, estando doña Cibele acompañada por su esposo, igualmente militante espírita, iniciándose de esta manera una amistad duradera, establecida sobre las bases de la verdadera fraternidad y del bien. El mentor nos invitó a comparecer y allí estuvimos, acompañándolo, y observamos la grandeza de la fe naciente en aquellos seres que no la tenían, Roberto y Yolinda, y profundizándose en la sensibilidad y razonamiento de doña Angélica. La conversación se prolongó entremezclada de sano buen humor, durante la cual se examinaron temas de magna importancia como obsesión, inmortalidad, comunicación de los espíritus y reencarnación. El creciente interés por el conocimiento de la doctrina permitió a los neófitos comprometerse en participar de las reuniones de estudios en la casa espírita, donde se prepararían para futuras tareas, inclusive en la educación de las facultades mediúmnicas de Yolinda. El clima general era de promesa de paz y de trabajo en favor de cada cual, así como de la humanidad en general. Al terminar la visita, doña Angélica solicitó al hermano Arnaldo para que pronunciase la oración. Concentrándose y sintonizado psíquicamente con el amoroso bienhechor, el trabajador dedicado se irguió y comenzó a orar. Divino médico de todos nosotros, reconociendo ser espíritus enfermos aquí, nos encontramos buscando la terapia de tu misericordia, con el fin de liberarnos de las causas generadoras de los males que nos afectan. De la misma forma que dijiste a la mujer equivocada que no volviese a pecar para que no le aconteciese algo peor. Ayúdanos a actuar correctamente a fin de que no nos sucedan nuevas caídas, propiciadas por el egoísmo y el orgullo, que aún dirigen nuestros actos. Somos herederos de los propios actos y el dolor que tenemos en el legado de enorme importancia, lo que nos revela la condición de indigencia en que nos encontramos. Conocedores de tu palabra y dispuestos a la renovación, nos colocamos a tu servicio conforme somos y con lo poco que disponemos. Favorécenos con la medicación preventiva del amor al prójimo y auxílianos con la terapia del perdón de las ofensas a fin de curar nuestras virosis del alma que nos infectan el cuerpo después de contaminarnos los sentimientos y las emociones. Ahora entendemos mejor tus designios y somos candidatos para ser discípulos activos en el campo de la caridad y del bien. No nos dejes retroceder ni estacionar, estimúlanos siempre al avance en el rumbo de la gran luz y ampáranos en la fragilidad de nuestra situación transitoria, favoreciéndonos con la plena certeza de la victoria sobre nosotros mismos y la liberación consciente de nuestras faltas. Señor, condúcenos Calvario arriba, con los ojos puestos en la hermosa madrugada de la resurrección victoriosa que a todos nos espera. Cuando hizo silencio, tenía los ojos humedecidos por las lágrimas, producido por el fenómeno de la emoción que se manifestaba en todos. Mientras los encarnados se despedían felices, el doctor Becerra nos informó: partamos. Nuestras tareas nos aguardan. La parte que nos correspondía hacer de inmediato fue realizada.
Volveremos aquí conforme a las circunstancias futuras, cuando se produzca el regreso de Ricardo y Alfredo, respectivamente. Ahora nuestros queridos amigos tienen la doctrina espírita como guía segura para orientarse en el bien y crecer en la vida. Hizo una pausa más prolongada y concluyó: la oración de doña Angélica fue atendida. Merced a la misericordia de Jesús, Yolinda regresó al hogar. Que Dios los bendiga. El hermano Juvencio nos agradeció y permaneció allí un poco más. Fuera del hogar, las estrellas centelleantes en la cúpula de la noche nos hablaban en luz sobre los mundos felices que nos aguardan, a pesar de las sombras que aún se detienen en la noche moral de la tierra, donde nos encontramos en servicio de edificación íntima del reino de Dios. Así finaliza este capítulo 31 y finaliza el libro. ¿Quieres hacer algún comentario? Está bien, así. Bueno, acá nos van narrando cómo las circunstancias y lo que va aconteciendo con doña Angélica, con su yerno, con su hija, cómo espiritualmente ella, siendo católica, pide asistencia, pide apoyo al doctor Becerra de Meneses, dado a lo que ha sabido de su deseo de poder ayudar, claro, que con un tanto de recelo con respecto al espiritismo. Su amiga le habla de la doctrina, cómo va coincidiendo con su yerno, y por eso da la pauta a que exista ese encuentro con el hermano Arnaldo, que participa en la escuela espírita, acá menciona Casa Espírita, para que pueda ser esclarecidos, y cómo de una forma así muy cuidadosa va brindando el apoyo, la orientación para que pueda conocer con respecto a la doctrina, esclareciéndole algunos puntos, y ella se va sintiendo un poquito más tranquila, va entendiendo. Cuando su hija les confiesa tanto a su yerno como a ella del aborto que desconocían que había producido, y eso que fue lo que catapultó la obsesión y las situaciones más fuertes, más difíciles, y que ella misma se sentía muy mal. Y menciona cuando hablaba el hermano Arnaldo con respecto a esos aspectos del aborto, entonces los hizo recapacitar por la situación que estaban atravesando. Nos van comentando cómo es de importante y lo que se ha dicho en algunas reuniones espíritas, tanto la parte médica como la parte espiritual. La parte médica a través de los psiquiatras, que dijeron que estuviese otros 10 días más y que en total fueron 40 días. Y la parte espiritual, en donde van estudiando, les permite al yerno estudiar el libro de los espíritus, que le pareció fascinante, interesante con respecto al tema, con respecto a algunos de los principios, empezando con la introducción, y a ella, dada la orientación católica, dado el que ha sido muy dedicada en su religión, entonces el Evangelio según el Espiritismo, en donde va analizando y comprendiendo ciertos aspectos sin que caiga así como algo fuerte, impactante, duro, sino que le esclarece, ¿verdad? Que le va haciendo entender esos aspectos de la vida cotidiana. Y entonces, posteriormente acá, al mismo tiempo, nuestro hermano Becerra de Meneses, nuestro hermano Jovencio, que es el esposo de doña Angélica, que se va dando cuenta que él está participando, él está apoyando, intuitivamente cómo va apoyando en ese sentido. Y entonces lo interesante es que cómo nos van conduciendo nuestros hermanos en el plano espiritual, y después ya nos dejan a que nosotros solos continuemos. Y acá indica que cuando sea necesario y cuando van a reencarnar los futuros niños que también necesitan de ese proceso reencarnatorio, van a volver para poder continuar con la tarea y con las actividades. Entonces, este libro, finalizando acá en este capítulo 31, es del libro La frontera de la locura. ¿Algún comentario? La planificación, cuando es la planificación de las encarnaciones, Sí. Es una situación que podría ser complicada para la mayoría de los que desconocen el espiritismo, pero incluso también para los que conocemos el espiritismo,
digamos, para algunos es complicado entenderlo. Por No, ejemplo, no es tan sencillo. ¿Verdad? En la clonación, por ejemplo, eh, en la clonación, digamos, tiene que haber alguien encargado de qué espíritu es el que va a ocupar ese cuerpo, ¿verdad? Pero hay quienes han leído cientos de libros y no logran entender algo, según mi punto de vista, algo simple, ¿verdad? Porque incluso hubo una comunicación a través de Gerardo Grajeda, donde estuvieron hablando, en una oportunidad que estaban hablando de la clonación, en una reunión estuvieron hablando de la clonación, y hubo una medium que dijo, no, ¿cómo va a ser eso si el niño tiene que venir a través de una? Pero ni modo, es pensamiento, yo siento hasta cierto punto muy apegado o muy posesivo. Entonces hubo una comunicación a través de Gerardo Grajeda donde se decía que se estaba dando la clonación porque se estaban evitando los embarazos y no había otra. Bueno, perdón, no era clonación precisamente, estoy equivocado con la palabra que estoy diciendo. ¿Cómo se llama esta? Que había nacimientos así pro beta, ¿verdad? No era clonación la palabra, sino que pro beta. Entonces decía esta entidad que ni modo, ellos necesitaban reencarnar y que fuera pro beta, aunque fuera pro beta, para ellos lo importante era tener un cuerpo y donde poder, digamos, hacer lo que les correspondía o pagar lo que les correspondía, ¿verdad? Entonces, y que como había tanta gente evitando los hijos, no les estaba quedando otro camino, ¿no? Entonces, cuando yo escuché eso, para mí fue algo que tenía mucho sentido y que era muy lógico, ¿verdad? Pero hubo alguien que había leído cientos de libros y que decía, no, ¿y los espíritus? ¿Cómo van a venir los espíritus? Lógicamente van a venir como cuando alguien tiene una violación, por ejemplo, que se planifica esa encarnación, ¿no? Entonces, que incluso también hay quienes creen que porque alguien nace de una violación no le tocaba nacer, una tontería, ¿verdad? Entonces, por lo que estaban mencionando, lo que se había mencionado de la planificación de las encarnaciones, porque incluso los que están en el bajo astral, o el astral inferior, también tienen que tener esa entidad que va a reencarnar, también tiene que tener una planificación. Lo único es que tenemos información, por ejemplo, de muchos lugares donde hay bastante adelanto, por ejemplo en la colonia Nuestro Hogar, ¿verdad? Pero otras colonias que no van a tener adelanto, sino que más que todo va a ser la supervivencia, ahí no va a haber tiempo para estarse instruyendo, ¿verdad? Entonces, considero yo que no solo es cuestión de leer cientos de libros, sino que hay que usar lógica, hay que usar madurez del sentido moral y también madurez del sentido del entendimiento, ¿verdad? Que eso tiene que pedirlo uno con humildad, ¿verdad? Porque si no hay humildad, pueden venir las ideas, pueden venir las señales, pueden venir las guías, pero como yo siento que soy capaz y sé suficiente y no necesito que me digan, no lo voy a entender. No le voy a poner atención a esos regalos. Solamente. Muchas gracias. Vamos a finalizar entonces con la oración. Agradecemos a los buenos espíritus que nos han querido venir a comunicarse con nosotros y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que esas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos, que han asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea. Que así sea.